Un café con historia. Un podcast que no te dejará indiferente. Viajes y ruinosidades con Fernando Olmos. La entrevista con Ángel Javier Cárdenas. Gente impresionante con Javier Ramos. El libro del mes con Alfonso Bustos. Es hora de tradiciones y costumbres con José Manuel Fernández Cano. José Ramón Martínez y sus curiosidades y anécdotas de la historia. Y en breve con Manu Castellanos, la consulta a El Gran Pantero. Y ahora, poneos cómodos. Comienza Tiempo de Hablar. Tu viaje acaba de empezar. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a Un Café con Historia. Como diría nuestro gran amigo y compañero Manu Castellanos, que no sé si lo veo por aquí, estamos aquí esta noche para hablar de un poquito de historia. Y la verdad es que si a mí me preguntáis a mitad de semana, he de reconocer que no daba un duro por este evento. Semana como ha venido, lluvias... Perdón. Hoy encima se nos junta Países Bajos-España, o España-Países Bajos, en una liga que se acaban de inventar. Bueno, no sé, dentro de 45 minutos. Aviso a navegantes, si alguno quiere ver el fútbol ya lo sabe. Las 8 provincias rebeldes siempre. Sí, ¿verdad? Nada, simplemente agradeceros el que hayáis querido tener un domingo diferente con nosotros y aprovechar un ratito para hablar de historia. Don Fernando Olmos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, me tengo que sincerar contigo. A ver, Estoy un poquito acongojado. ¿por qué? Mira, tú ya me vas conociendo poco a poco y no sé si sabrás que yo soy como usuario, soy un fanático de los podcasts. Literalmente mi hija Emma y mi mujer Laura, que están por aquí, te pueden confirmar que literalmente duermo escuchando podcasts. Y si hay una cosa que me he dado cuenta a lo largo de este tiempo, es que los creadores de contenido normales lo que suelen hacer es que publican y editan 1, 10, 20, 50, 500, 501 y quizá tal vez al 502 ya se plantean esto de hacer un directo delante de público. Pero es que nosotros somos un poco raros, ¿no? Nosotros somos muy pro. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo tengo una pequeña teoría, si me la quieres comprar. Sí. Yo creo que es todo por el lugar donde estamos. ¿Qué te refieres? ¿A esto? ¿A Espacio Sonora? Totalmente. Creo que es un lugar propicio. Pero para esto- empezar la casa por el tejado. Ah, para empezar la casa por el tejado. Nunca mejor dicho. Bueno, claro, es que no sé si el público lo sabrá, tú y yo ya lo sabemos. Espacio Sonora no es un sitio de copas sin más, ¿verdad? Es un espacio multicultural. E independiente. Aquí, en este sitio, todo lo que podéis imaginar se puede hacer realidad. Hasta el punto, podéis llegar un sábado por la noche y encontraros un concierto en directo, pero resulta que si volvéis al sábado siguiente, todo este espacio se ha transformado en una exposición de arte y cultura. Pero es más, si venís un domingo con familia y amigos, pues mira, a lo mejor te encuentras a 4 o 5 locos hablando de historia. Para mí es un espacio muy necesario para poder expandir el tema de la cultura, que aunque ahora la tengamos al acceso de nuestra mano, con el tema de internet y tal, sí que este tipo de espacios son importantes, tenerlo en cuenta, porque si no esto se nos escapa. Y para mí yo creo que es el lugar propicio para empezar la casa por el tejado y presentar un poco a lo que hemos venido. A lo que hemos venido. A ver, yo aquí tengo dudas. Me tienes que aclarar primero a mí y luego aclaras al público. Porque nosotros somos un café con historia y aquí venimos a grabar un podcast. Bueno, tengo año un poco. ¿Cómo que no? A ver, nosotros tenemos el podcast, que estamos en ello y tal, pero yo creo que esto va a ser más de la familia. Vale, más de la familia. O sea, que tú me estás diciendo
que por un lado vamos a publicar un podcast con una serie de contenidos como Viajes y ruinosidades con Fernando Olmos, con arte, con tradiciones y costumbres con José Manuel Fernández Cano, curiosidades y anécdotas de la historia con José Ramón Martínez, gente impresionante con un servidor, y la lectura del libro del mes con Alfonso Bustos. Y independientemente de eso, vamos a venir aquí a hacer un directo en vivo para hablar de otras cosas diferentes. Pues claro que sí, para eso estamos. Vale, pero eso a mí tú no me lo habías dicho, ¿eh? Ay, es lo que hay. O sea, que me estoy oliendo que me vas a dar trabajo doble. Sí. Claro, 2 por 0, 2 por 0, 0. Muy bien, así hacemos negocio, ¿verdad? Hombre, bueno, así estamos. De todas formas, tengo una noticia muy especial para ti. Dime. Hoy vamos a estar muy bien acompañados. Claro, de nuestro querido público, que por cierto, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos y un aplauso, por favor. Y más que bien acompañados. Ya, pero yo no me refería... A ver, sí, me refiero a vosotros, y claro, el público. Pero, Fernando, ¿no te puedes girar un poquito para atrás? Anda, ¿qué es eso que hay ahí? Pues un piano, Fernando, un piano. ¿Sí? Sí. Hoy con nosotros vamos a tener a un auténtico portento. Un chaval de 15 años llamado Mateo La Rosa y que de vez en cuando va a amenizar, como Dios manda, este evento. Un aplauso, por favor, a Mateo La Rosa. Fuerte aplauso para Mateo. Y Mateo, no digo más, dale caña. Todo tuyo.
Fernando, ¿concretamos un poquito lo que vamos a hacer aquí esta noche? Vale. A ver, como habéis podido ver algunos de vosotros, el principio de la programación de hoy va a ser una entrevista a Salvador Samper y ya iréis viendo de qué va. ¿No me vas a dar una pista del siguiente? Luego, ¿No? luego lo veis. Muy bien, amigos, pues bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, por disfrutar de un domingo diferente. Y nada, sentaos, poneos cómodos. Y, ¿por qué no? Disfrutad de un buen café de los que tenemos en la barra. Eso Pero sí, con historia. Comenzamos. Es el momento. Ha llegado la hora de los directos de Espacio Sonora. Ángel Javier, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no estamos mal. Todavía no lo conocéis, claro, no hemos publicado todavía ningún episodio. Ángel Javier Cárdenas, en Un Café con Historia, tiene el rol de entrevistador. Eso es. Pero tú llevas más. Ángel Javier tiene el rol de entrevistador, pero tenemos aquí ante vosotros a un auténtico historiador y arqueólogo que más bien yo creo que algún día deberías de hacerte tú mismo una entrevista porque tienes tema para conversar. Eso estaría un poco raro, ¿no? Pero puede ser interesante. Pero hoy no. Una autoentrevista. Hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy nos vas a tener una entrevista súper interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que hoy tenemos un invitado de gran interés, creo yo. Muy conocido aquí en el pueblo, en Alcázar de San Juan. Sí. ¿Y me das alguna pista o...? Bueno, pues es artista, es pintor, es profesor también y además es hijo de otro gran artista alcazareño. Que yo conozco muy bien, no en persona, claro, por otros vídeos, Sí. ya os enteraréis algún día. Pues si te parece, no tardamos más y le damos la bienvenida. Cuando quieras, Salvador Samper, un aplauso. un aplauso, por favor. Bueno, ya sabes cómo funciona esto. Yo cojo, me voy, te dejo los mandos y aquí en compañía a disfrutar de un ratito. A disfrutar, sí. Muy bien, me alegro. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío. Muy bien, pues ala, me voy despacito y aquí os dejo. Muchas gracias. Por ello. Muy bien, pues buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno. Con nervios, lógicamente, Con porque hoy se inaugura el primer podcast. Sí, la verdad es que, a ver, no hay que estar nervioso, yo creo que estamos aquí en buena compañía y vamos a pasar un buen rato simplemente pues hablando de algo que es muy interesante. Quiero daros las gracias también a todos los presentes por estar aquí en este primer directo de Espacio Sonora, en esta experiencia piloto que creemos que saldrá bien y que ojalá y se consolide, ¿no? Bien, tenemos aquí hoy con nosotros a un alcazareño, profesor y artista plástico con marcado estilo propio, que es Salvador Samper, como ya te hemos presentado, que aunque tu propia obra es merecedora por sí misma de un programa, ¿no? O de una entrevista específica que en un futuro pues seguramente tendremos, hoy hemos venido a hablar de tu padre, de Salvador Samper, pintor de la tierra, con una obra costumbrista y de que ha tratado la identidad y la historia de nuestra tierra manchega, si no me equivoco, y que lo convierte sin duda en un lugar, sin lugar a duda, en un excelente embajador de nuestra tierra y de nuestra cultura. ¿Qué te parece esto? Que inauguremos los directos de Espacio Sonora hablando de la memoria del padre. Para mí es un honor, lógicamente, porque bueno, el mundo, por ejemplo, artístico que yo he vivido y que en la actualidad pues plasmo con mis obras, se debe en gran parte a la figura de mi padre. Y que se inaugure el primer podcast y podamos hablar de José Luis Samper, pues para mí es un orgullo. Y además comentábamos antes, no sabíamos la gente que iba a venir, pero hay mucha, y eso la verdad es que siempre da alegría. Sí, la verdad es que es una verdadera sorpresa el contar con tanta afluencia. Bueno, y entrando ya en materia, para los que no conozcan a la figura de tu padre, ¿nos podrías ofrecer una semblanza general de él? ¿Quién es José Luis Samper? Bueno, José Luis Samper fue un pintor, bueno, fue y es, porque los pintores, aunque no estén en vida, su obra queda siempre para la eternidad.
Entonces fue un pintor que pintó y plasmó La Mancha, y La Mancha como no la conocemos hoy en día, sino la Mancha que él vivió. La Mancha de hace 30, 40 años no es la misma Mancha que conocemos hoy en día. Entonces él fue no solamente para mí un gran artista y para mucha gente, sino que fue un cronista de su época, porque mucho de lo que él plasmó hoy en día ya no existe. Efectivamente. Ese es uno de los grandes valores de la obra de Samper, que es el plasmar esas cosas que hoy ya no existen y que lo guardan en la memoria. Para sí, yo cuando la gente va a nuestro museo, sobre todo los chicos jóvenes, por ejemplo, si ven un cuadro de un campesino arando con mulas, eso tiene sentido en su día. Pero hoy sigo viendo artistas que siguen pintando una escena igual o parecida y no tiene sentido porque están pintando algo que sucedió hace 30 o 40 años. Hoy en día, un pintor que pinte realista y que pinte La Mancha, si quiere ser cronista de su época, tiene que pintar otras cosas. Otras cosas, eso no se puede pintar porque no existe ya. Efectivamente. Muy bien. ¿Y cuáles fueron sus orígenes en la pintura, sus primeras influencias? ¿Cómo comenzó a pintar? Mi padre fue autodidacta. Fue autodidacta. Como mucha gente de esa generación. Era difícil, fue una etapa que salían de la guerra. Entonces la mayoría de ellos, de los artistas que hubo, sobre todo en sitios rurales, no tenían acceso a los estudios. Y empezó a pintar pues porque tenía un don. Tenía ese don de pintar y poco a poco se inició el camino, por decirlo de alguna manera, a sí mismo. Luego cogería influencia, como todos los artistas hemos cogido influencia de unos y otros. Y yo creo que aquí en La Mancha no hubo una escuela artística porque tiene que haber unos estatutos, se tiene que formar, pero sí que hubo un movimiento cultural, artístico, sobre todo pictórico, con artistas muy buenos como Antonio López, como Balbuena de Campo de Cristana, mi padre, Arnau de Quintanar, y hubo un movimiento cultural que plasmaron La Mancha tal y como era. Yo creo que esta pintura, este tipo de pintura, que ahora mismo lo vemos como algo muy antiguo, con el paso del tiempo lo veremos, las futuras generaciones lo verán como algo histórico. Sí, ya lo es. Yo creo que es una verdadera fuente primaria para conocer el pasado, que ya no existe, ese pasado que ha quedado en el recuerdo. No existe, pero es que no hace tanto tiempo. Claro, eso hay muchos edificios que desaparecieron, como la Casa Pastor, la esquina de Damián, que mi padre la pintó un año antes de desaparecer. Y así centenares de cuadros. Se han hecho muchas tropelías, no solo en Alcázar, sino en todos los sitios con los monumentos históricos. Sí, sí. Pues por suerte, obras como la suya, además de fotografías que puedan existir sobre estos monumentos y formas de vida perdidas, al fin y al cabo pues son un patrimonio de todos para el futuro, ¿no? Y es que tu padre también, tengo entendido, que trabajó como reportero y fue una de sus principales facetas profesionales a lo largo de su vida. Y creo que esto puede ser algo más desconocido por el público en general, ¿no? José Luis Samper es conocido como pintor, pero esta faceta de reportero es probablemente más desconocida. La gente mayor sí que se acuerda. Sí. La gente mayor sí estuvo trabajando en Televisión Española cuando solamente había una televisión. No había más, estaba la 1 y la 2, la UHF. Y bueno, él siempre lo decía, que la cámara y los pinceles se retroalimentaban, que a él le servía de mucho hacer televisión porque era cámara y reportero. Y muchos de los cuadros que aparecen en sus obras es porque antes los ha plasmado a través de la cámara fotográfica o a través de la cámara de televisión. Yo creo que le ayudó bastante el ser cámara. Y lo que siempre recuerdo, porque yo era muy pequeño, cuando íbamos a cualquier sitio o cualquier evento, había 2 estrellas. La estrella en cuestión, a quien iba a grabar, y luego mi padre, porque todo el mundo quería salir en televisión y se ponía detrás de la cámara. Le abrían las puertas a todos sitios, invitaciones. Y hace poco, hablando con un cámara de televisión, decía: ¿cómo han cambiado los tiempos desde tu padre hasta ahora? Ahora molestamos, ahora nos ponemos con la cámara y el público que está detrás nos golpea y nos dice: quítate que no veo. O sea, ahora parece que es una profesión
pero antes era otra cosa. Todo el mundo quería salir, todo el mundo quería su protagonismo y... Claro, al fin y al cabo, actualmente todo el mundo tenemos una cámara de vídeo y de fotografías, todo el mundo podemos compartir lo que grabamos o lo que queremos de forma rápida, pero Sí. por aquel entonces una cámara sería como algo Sí, sí. que nadie había, la gente no veía a diario, ¿no? Entonces, pues, supongo que Todo el mundo, o sea, toda España veía la televisión, sí, nada más eso- que un canal, no había otro. Claro, la primera. Entonces, claro, era muy importante lo que sacaba noticias de La Mancha y de Alcázar de San Juan, sobre todo de La Mancha, no solamente de Alcázar. A diario había 1 o 2 noticias en televisión española, Que eran de José Luis Samper. que era de mi padre, sí. ¿Y trabajó solamente en España o fue reportero en otras partes del mundo? No, fue reportero de la comarca. De la comarca. Pero la comarca, entre comillas, porque hay reportajes que no son de esta zona, sino que son más lejanos. O sea, que él terminaba de trabajar y tenía que coger el coche y por la tarde hacer un reportaje. Sí. Y seguramente esta faceta de reportero, de recorrer los pueblos, pues seguramente influyese, como bien has dicho, en su obra, ¿no? Y en esta etapa más madura, que podemos decir de su obra, pues se dedicó a pintar las costumbres, como hemos comentado hace un momento, esa pintura de las costumbres de la tierra, ese fuerte arraigo. Y creo que también llevó esto a una repercusión internacional, según tengo entendido. Hay obras de José Luis Samper que salieron de España y actualmente están fuera de España. Sí, ahí. Puedo contar alguna anécdota porque lo que le pasó a mi padre le pasa a muchos artistas y me pasa a mí también. Que vendemos obra y luego no la catalogamos. Entonces hay obra dispersa por muchos sitios. Hay una obra en el Ayuntamiento de Nueva York. En el Ayuntamiento de Nueva York. Ayuntamiento de Nueva York. Curioso. Lo que pasa es que es muy difícil localizarla. Tenemos la documentación a través de la prensa, pero cualquiera llega allí al Ayuntamiento de Nueva York. De hecho, lo hemos intentado, pero claro, te cierran las puertas. Ya. Sabemos que está por la prensa y sabemos que está porque hace poco, hace un par de años, vino un trabajador de la Casa Real a ver el museo y me sorprendió su pregunta. Me dijo, ¿tenéis un cuadro de tu padre en el Ayuntamiento de Nueva York? Digo, sí, pero eso no lo sabe nadie. Eso lo puse en el Facebook y en el Facebook, en las redes sociales, todo pasa muy rápido. Digo, no creo que lo haya visto. Bueno, pues al final me explicó este chico que el jefe de protocolo de la Casa del Rey había estado y había visto que la única obra de un artista español que había en el Ayuntamiento de Nueva York era de mi padre. Pues qué verdadero orgullo para vosotros y para el pueblo. Es un orgullo, no mucha gente lo sabe y la pena es que no podemos saber ni qué obra es, Eso te iba a preguntar. ni dónde está. Te iba a preguntar, ¿qué representa esta obra? No sabéis. Nada, ni idea. Lo mismo no pasa con el museo más importante del Quijote, que está en Guanajuato. De hecho, Alcázar está hermanado con Sí. Guanajuato. Se hermanó hace 3 o 4 años, pero yo no sé si sigue eso. Creo que sí. Bueno, pues tenemos cartas. Antes no había WhatsApp, ni había email. Entonces tenemos las cartas de la compra de la obra de mi padre. Y es igual, es una pena no saber qué obra es la que está allí, ni cuál es, ni cómo está. Tenemos incluso hasta el precio que costó, 50.000 pesetas, hace 40 años aproximadamente. Entonces, bueno, lo bonito de esto es que poco a poco lo descubriremos, pero a día de hoy no... Eso hay que descubrirlo. Y si lanzo el llamamiento, si alguien tiene contacto con el Ayuntamiento de Nueva York y puede No, solicitar pero si el yo- cuadro. Yo hablé, por ejemplo, vino la alcaldesa, creo que era de Guanajuato aquí, hablé con ella, pero conforme vino, lógicamente se fue allí y se le olvidaría el tema. Me dijo que lo iba a solucionar, pero es difícil. Intentar contactar con ellos, tampoco nada, imposible. Muy interesante. Y volviendo a los orígenes de Salvador Samper o a su proceso creativo, ¿nos puedes hablar un poco de cómo era este proceso? ¿Cómo seleccionaba la temática? ¿Cómo pintaba? ¿Cuál era su proceso creativo en una palabra? Pues no lo sé qué decirte, porque él trabaja en varios sitios, no tiene un trabajo solo. Y no sé de dónde sacaba el tiempo para pintar. O sea, y yo vivía con él. Por más vueltas que le doy, la cantidad de obra que hizo. Nosotros en el museo, la familia, tenemos cerca de 700 o 800 obras. Y él en vida vendió, muchísimo más. De hecho, los álbumes que yo veo de fotos de mi padre, no reconozco ninguna de sus obras.
Si no las reconozco es que no las hemos tenido o las hemos visto pocas. Él se inspiraba en lo que vivía día a día. Lo que él sentía, él era muy manchego. Entonces, las tradiciones, el campo, los oficios, los monumentos de las ciudades, todo eso lo plasmaba. Sí. Y por fortuna para la obra de mi padre, eso ha desaparecido, por desgracia para los demás. Claro. Porque sí que es verdad que mi padre sí que plasmó y retrató muchas de las cosas que hoy han desaparecido, pero en vivo. Hay otras que las hizo a través de fotografías. Hoy en día, acceder a fotografías de monumentos antiguos es fácil. Hay muchos medios. Pero hace 30 o 40 años era muy complicado. Y te voy a contar una anécdota. Tenemos 2 obras del cementerio civil. El primer cementerio civil de España, que es el de Alcázar de San Juan. Se lo encargó el doctor Mazocos para sus famosos cuadernos. Ni el doctor Mazocos ni mi padre sabían cómo eran. Entonces tenemos las cartas. Ya te digo, no había ni WhatsApp, ni había móviles, entonces se tenían que cartear. Porque mi padre tenía que investigar preguntándole al encargado del cementerio que vivía en Barcelona, de cómo era el cementerio. Y a través de esas cartas, de esa investigación, tuvo que plasmar el cementerio. No hay ninguna imagen Es del una cementerio. verdadera recreación histórica de cómo era ese cementerio. Y bueno, las cartas son curiosas porque incluso mi padre y el doctor Mazocos se enfadan en algún momento, diciendo, no, esto tiene que ser más alto, esto más abajo, esto no sé qué, aquí no. Hilando hacia el detalle para que aquello fuese lo más, digamos, acercado a la realidad posible. Sí, posiblemente sean muy acertadas Muy parecido. las imágenes porque tampoco tiene mucho misterio. Unas acacias, un suelo ajedrezado, tengo en mente el dibujo, creo. Efectivamente, así son. Eso es lo que había y lo conocemos pues por las imágenes de mi padre a través de sus pinturas, igual que la muralla de Alcázar. Yo he visto muchas recreaciones, incluso escultóricas, de la muralla de Alcázar, pero el primero que las plasmó fue él. Fue él, claro. Ahora se está trabajando en esa recreación y recuperación virtual de la muralla de Alcázar, Sí, pero el precedente, claro, es... El primer documento gráfico que aparece suyo. es un dibujo de mi padre que él hizo pues, a través de información que él recibió. Eso es un tema que que trataremos con más profundidad porque es de mucho interés el tema de la muralla. Pero todo esto que me cuentas me hace ver que José Luis Samper fue un verdadero cronista de su época, tanto de forma periodística como de forma pictórica. ¿Hasta qué punto él era consciente de que su obra se iba a convertir en este referente como embajador? Hola. 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 Caballero. Pues si no... ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien. Aquí trabajando. Eso está bien, ¿no? Que no falte. Es un elemento extraño. Pero bueno. Estoy hecho a los micrófonos. No, nada. Eso no se caerá, ¿no? Pero cuando me suba ahí en un taburete, tampoco. Me lo paso en el bolsillo delante. Vale. Muchas gracias. Ahora mismo si hablo, no hay. Si hablo, no me oigo. Muteado. Hola, hola. Muy bien. Sí. Gracias.
20 años aproximadamente, ¿no?, de su Sí. fallecimiento, ¿cómo crees que ha evolucionado su vigencia? ¿Sigue vigente? ¿Está más vigente que antes? Yo personalmente pienso que ahora tiene un gran valor, porque en su momento la obra pues, representaba el presente, ¿no? Pero ahora se ha convertido en un documento histórico de nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado esa vigencia de la obra de Samper? En mi opinión es... Pues es lo que te decía antes, que es un documento gráfico histórico muy importante. Yo me quedo asombrado cuando los chicos de los colegios van a visitarla. Desconocen, lógicamente, desconocen lo que ellos ven. Desconocen hasta lo que es una escoba antigua. No lo han visto nunca. Entonces, todas las tradiciones que aparecen, juegos, el sereno, por ejemplo. Claro. Si nosotros no hemos visto el sereno, ¿cómo lo van a saber los chicos pequeños? Exactamente. La relevancia que tiene, para mí es muy importante el valor histórico que tiene en sus obras. Sí, de hecho, te voy a poner un ejemplo. Sabéis que se ha recuperado un pozo en la Plaza de Santa María hace pocos meses. Pues se tenía constancia de la existencia de ese pozo a través de una obra de José Luis Samper. Sí, yo me quedé un poco sorprendido cuando vi el pozo y lo vi en las redes sociales como si fuese un descubrimiento. No, claro, sí, eso ya se sabía que estaba ahí. Lo único que hicimos o se vosotros- hizo fue ubicar el punto en el que se encontraba. Los pero- historiadores lo sabíais, y mi padre lo sabía, y yo cuando lo vi, que fue una noticia como... Sí, sí, como si se descubierto un pozo. Dije, bueno, pues este cuadro lo tiene mi padre. De hecho, la pista del pozo nos la dio el Sí, cuadro. sí, hay O sea, cosas muy curiosas, porque otro cuadro, por ejemplo, que él plasmó, cuando se hizo San Francisco, ujú. que aquí a lo mejor me puedes ayudar tú. A mí, la verdad es que mucha información de la obra de mi padre me la dice la gente. Los hombres hicieron la iglesia y las mujeres, por lo visto, se encargaron de hacer las tejas. Ujú. Se hacían con barro. Y, bueno, mi padre plasmó una obra donde aparecen las mujeres, una fila grandísima, bueno, eso es un poco imaginación también, porque no creo que llegase una fila grandísima desde el pozo hasta San Francisco. Hasta San Francisco. Acarreando tejas. Todo lleno de mujeres, pasándose las tejas. Y él ubicó la zona donde estaba el pozo entre el cerro de San Isidro y los molinos. Ahí se sabe que había un pozo. También había otro por la calle Cervera. Cosas perdidas. Sí, la Covadonga también había pozos. Claro. No sé, él lo ubicó ahí. No sé si, me imagino que lo habría oído o se habría documentado. Pero son tradiciones que, claro, que él estaba acostumbrado a escuchar y no solo lamento pintores, que tiene que investigar para crear sus obras. exactamente. ¿Y todo esto está expuesto en su museo? ¿O una parte? O Sí. ¿Qué podemos ver en el museo de José Luis Samper? Bueno, vamos cambiando de exposiciones porque no es un museo, no se puede decir que es un museo como un museo municipal donde se cambia de exposición cada año. Nosotros tenemos que hacer una programación para que la gente vaya durante un año, año y medio, porque tienen que ir colegios, van diferentes asociaciones y no van todas de golpe. Entonces las exposiciones son muy largas. La anterior exposición que hicimos fue muy interesante porque fue de pintores castellano-manchegos reconocidos, que fueron coetáneos a mi padre, y entre ellos había una tradición ahí que se cambiaban las obras, hacían una exposición y entre ellos se cambiaban las obras. Hoy en día eso no existe. Entonces teníamos cuadros muy interesantes de pintores castellano-manchegos, que hay muchos a primer nivel, pero que la gente no sabe que son de Castilla-La Mancha. Un Antonio López sí, tenemos una obra. Más reconocido. Pero tenemos a Rafael Canovar, tenemos una obra de Rafael Canovar, que es pues uno de los 5 o 6 artistas vivos más importantes que hay en la actualidad, muy mayor. Y tenemos una obra muy interesante, la cambiamos hace poco por una obra de mi padre. Entonces siempre intentamos cambiar las obras. Ahí hay un pequeño popurrí, por decirlo de alguna manera, no hay una temática en concreto. Teníamos previsto también hacer una exposición de Paco Leal, que hace un año desgraciadamente nos dejó, otro referente aquí en Alcázar. Y nos gustaría pues hacerla en breve. Ya veremos cuándo hacemos, pero sí, son exposiciones... O sea que el museo está vivo, el museo va cambiando su Sí. colección para que no sea siempre... Está vivo, la lo que pasa es que misma. no es un museo, como te digo, que va la gente a diario. Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos visitar el museo? Hay que contactamos contigo, hay un teléfono de contacto. Sí, una tenemos web. una página web
y a través de la página web, ahí aparecen los contactos, también a través de Instagram o de Facebook. Y de hecho, bueno, pues la gente de vez en cuando me llama y concertamos una visita, no hay ningún problema. Tenemos disponibilidad de horas. Y la verdad es que la mayor parte de la gente que va al museo es cuando hacemos una inauguración. Las primeras semanas, el primer mes, el segundo mes, sí que va mucha gente, luego ya va decayendo porque no tenemos un horario fijo. Y luego se nutre, pues eso, hace poco fue el Ateneo. Hicieron, bueno, una conmemoración al Día de la Mujer, siempre van todos los años y recitan poesías. Tenemos unos eventos fijos y Noche de Patrimonio, que va un montón de gente, el Día de los Museos y los colegios. Pues iremos a visitar ese museo y os animo a que vayáis por allí, conozcáis en persona la obra de José Luis Samper. Y bueno, ya para concluir, os paso un rato muy agradable aquí hablando sobre su obra. No quiero dejar perder la oportunidad también de que nos hables de ti, porque tú también eres artista, eres pintor, sigues esa estela de tu padre. Cuéntanos un poco sobre tus proyectos. ¿Estás inmerso en alguna obra para los próximos meses? Llevo muchos años sin tener proyectos, porque la verdad es que es un poco cansado de buscar, pero tengo la fortuna de que me van saliendo. Entonces yo tengo una tranquilidad que lo que tengo que centrarme es en pintar, porque al final salen exposiciones. Te llaman de un sitio, te llaman de otro. Lo más cercano que tengo es mi participación en Mundart, que es una feria, creo que son 10 años, 11 años llevamos. Yo llevo participando 4 como invitado. Hace un año gané el primer premio. Enhorabuena. Y la verdad es que fue el premio más bonito que he recibido en mi vida, porque fue cuando te dan un premio en pintura o en escultura, tú ya lo sabes de antemano. O sea, te llaman y te dicen, ha ganado el premio. ¿Por qué? Porque si viene de Barcelona, no vas a hacer venir a gente de todos los sitios para que luego den el premio a uno. Claro. Entonces lo sabes. Pero en esta ocasión no lo sabíamos. De hecho, la finalista, venía del País Vasco. O sea, tuvo que desplazarse a posta sin saber que iba a ser como cuando dan un premio de cine, los Oscar, los Goya. Entonces imagínate los nervios de estar 10 finalistas, luego nos dejaron en 5, luego 3. Se va cortando el número. Claro. Los nervios eran, bueno, entonces fue muy emocionante, muy emocionante. Participo de nuevo este año, es en el Ateneo de Madrid, un sitio emblemático, con muchísimas visitas. Eso será en mayo. Y luego en Guadalajara también tengo otra exposición que me ha salido, que han rehabilitado el mercado. Esto es muy típico ahora, están rehabilitando zonas como centros culturales o para que la gente pueda exponer o pueda, bueno, pues como lo que viene siendo ahora mismo lo que va a ser Espacio Sonora, que es un espacio cultural. Espacio cultural. Entonces en el mercado de Guadalajara voy a exponer para otoño del próximo año y la verdad es que bueno, me hace ilusión y van saliendo exposiciones. En Alcázar de San Juan también quiero exponer. No me han dado fecha, pero como se va a hacer un museo, bueno, se va a hacer un museo nuevo, no, se va a remodelar el museo, se va a ampliar, entonces me comentaron que contaban conmigo para, bueno, pues si no es para inaugurar, bueno, al menos para participar. Por lo menos los primeros meses sí que voy a exponer ahí. Y me hacía ilusión porque yo solo he expuesto una vez aquí en Alcázar y fue hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. O sea, no sé qué años puse, pero fue 20 años, no lo sé. Y me hace ilusión, porque sí que es verdad que he expuesto aquí, pero bueno, en certámenes o en alguna exposición colectiva, pero no una exposición individual. Y me hace mucha ilusión, porque la gente sí conoce mi obra y nosotros creamos y pintamos para nosotros. Claro. O sea, no pintamos para los demás, pero nos gusta que los demás lo vean. Claro, siempre gusta que la obra se vea y se valore. Claro. No le pasa a todos los artistas, hay muchos artistas que son capaces de pintar, de crear obras, pero luego les cuesta exponer, porque no es fácil, no es fácil. Claro, se lo quedan para ellos, es su forma de expresión y... A mí me costó bastante... Claro, imagino que exponer al público, al juicio de los demás. En mis inicios me costó bastante y yo creo que fue a base de... Bueno,
Pues de llevarte paros. Porque me llevé unos cuantos. Cuando se te va el miedo, la vergüenza. Y no tienes que avergonzarte de lo que haces. De lo que haces, efectivamente. Pues muy bien, pues con esa reflexión nos quedamos. No hay que avergonzarse de lo que uno hace, hay que estar orgulloso de lo que uno produce y exponerlo al público, ¿no? Para que sea valorado. Muchísimas gracias, Salvador. Estaremos encantados de invitarte más adelante en otra ocasión para que hablemos largo y tendido sobre tu obra en específico. Y nada, agradecerte que hayas compartido este rato con nosotros, hablando de la figura de tu padre y sobre este legado tan valioso que ha dejado para nosotros y para nuestra idiosincrasia. Y a ustedes, pues muchas gracias por su atención, por este rato escuchándonos aquí. Y nada, esto ya está hecho. Esperemos que pueda repetirse. Muchas gracias, Salvador. El que tiene que dar las gracias soy yo, porque a mí me gusta hablar de mi obra, pero hablar de la figura de mi padre pues me emociona más y me siento mucho más cómodo, porque hablar de mi obra es hablar de mí mismo por dentro, entonces no es fácil. Pero hablar de la obra de mi padre, la verdad es que para mí es un orgullo, y que hayáis contado conmigo, pues un placer. Un placer nuestro. Gracias. ¿Se ve? Sí.
En pie, entra Su Excelencia el Inquisidor General, don Tomás de Torquemada. Recibe la señal de la cruz de la que te alejaste y que has negado. Con sus manos puras, Jesús tumbó la mesa de los usureros y con un látigo espantó a los bueyes que con sus heces profanaban el templo. Jesús gritó a los mercaderes: ¡fuera de aquí, judíos! ¡No convirtáis la casa de mi padre en una cueva de ladrones! No es costumbre del inquisidor general tomar la palabra en los actos de fe. Pero me puede el anhelo por defender a nuestro Señor y a la Santa Iglesia. Esto que acabáis de ver, como ya os podéis imaginar, es un fragmento, una escena de una de las tantas películas que han hablado sobre la Inquisición. Fernando tiene una forma especial de nombrar la Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Así se llama. Claro, a las cosas por su nombre, más conocido como Inquisición Española. Bueno, una Inquisición de la que mucho se ha escrito, en la mayoría de las ocasiones, para denostarla, aunque en otras, menos, para intentar endulzar su paso por la historia. Leyenda negra, leyenda rosa, nosotros no vamos a entrar aquí. Pero lo que sí vamos a hacer es intentar dar un enfoque lo más realista posible y que cada uno que se lleve a su casa sus debates y sus impresiones. ¿De acuerdo? Antes de empezar es necesario volver a presentar a Fernando Olmos. Don Fernando Olmos ya lo conocéis, colaborador de Un Café con Historia, y es un auténtico creador de contenidos con una cuenta en Instagram llamada Interitus Illustratum, que habla sobre viajes y ruinosidades. Efectivamente. ¿Qué son las ruinosidades? Pues es una palabra que me inventé, que es ruinas y curiosidades. Y por lo que se ve, ha calado hondo. Ha calado hondo, muy bien. Ángel Javier Cárdenas ya lo conocéis, aparte del rol de entrevistador dentro de nuestro podcast, historiador, arqueólogo, una máquina a la que yo le sigo desde hace un montón de tiempo. Y seguro que nos va a dar sorpresas muy pronto. No es para tanto. Sí, ya verás. José Manuel Fernández, folclorista, la voz de la calma la llamo yo. Y que para mí, y dentro de nuestro podcast, eres un experto en tradiciones y costumbres. Bienvenido. Y José Ramón Martínez, empresario dedicado a la recuperación de patrimonio histórico. Ya te vale, ¿eh? Sí, señor. Bienvenido. Gracias. Y una vez que hemos presentado, creo que es momento ya de que comencemos. Esto es una charla, mesa redonda. Ya sabéis que podéis entrar cuando queráis, con un poquito de educación, dais un toquecito y entramos. Y yo, pues, voy a hacer preguntas. Por cierto, no me he presentado. Javier Ramos, aprendiz de mucho, sabio de nada. Y yo me voy a encargar aquí de moderar y sobre todo de aprender mucho esta noche. ¿De acuerdo? Mi primera pregunta que tengo, y es, teniendo en cuenta nuestra tendencia a simplificar las cosas, yo creo, y es en mi opinión, uno de los principales motivos por los que hemos cometido uno de los primeros errores con el tema de la Inquisición. Hemos simplificado tanto que hemos llegado hasta un punto de que nos pensamos que la Inquisición fue una y la misma durante todo el tiempo. Ángel, ¿tú qué opinas de esto? Sí, efectivamente. Tendemos a entender la Inquisición como un único ente monolítico, ¿no?, que ha sido igual en todas las partes y en todos los tiempos y que ha hecho siempre lo mismo, pero la diferencia, las cosas suelen ser más complejas, como siempre. Entonces, debemos diferenciar dos grandes tipos de Inquisición. La Inquisición española, que es la que nos atañe directamente, y la Inquisición, llamemos extranjera, la que se desarrolla en otros reinos. Principal diferencia, la Inquisición fuera de España es medieval, es mucho más antigua y depende directamente del papado, y la Inquisición española es más moderna, data aproximadamente de finales del siglo XV y depende directamente de la corona. Vale, entonces, ¿dónde podemos encontrar ese origen o ese antecedente? Vamos a entrar un poquito más, lo que se viene de la Inquisición española. ¿Vamos a hablar de esa Inquisición europea? ¿Podemos decirlo así? Sí, llamámoslo Inquisición pues europea. vamos a entrar un poquito ahí en esa Inquisición europea. Claro, quiero entrar aquí porque es muy diferente
aunque otros hayan intentado que pensemos lo contrario, es una Inquisición muy diferente a la otra. Vale, háblame de esa europea. Bien, pues la Inquisición surge principalmente en Francia, en el siglo XII, impulsada por la Iglesia para perseguir la herejía, ¿no? Para lo que sirve la Inquisición, ¿no? Perseguir herejes. Luego veremos lo que es un hereje, ¿no? Pero ese es su principal objetivo, ¿no? Y surge en Francia a final del siglo XII, como he dicho, mediante la bula Ad Abolendam, promulgada por el Papa Lucio III, para combatir principalmente dos herejías, la herejía de los cátaros y la cruzada albigense. Tenían que salir los cátaros. Sí. Los cátaros, no sé si sabéis lo que son, pues es una herejía que básicamente no cree en que Dios haya... Bueno, no nos vamos a meter en el tema de la herejía porque nos podemos liar aquí. No cree que Dios haya creado el mal. Creo que eso es imposible, sino que el mal debe proceder de otra... Lo último que leí es que para los cátaros, por cierto, que ese nombre ni siquiera ellos se llamaban así, eran buenos hombres o cristianos, sí. Pero ellos creían en la dualidad entre el bien y el mal. Sí, en una creencia maniquea. Su forma de dualidad era que todo lo material era malo y todo lo espiritual, todo el alma era lo bueno. Claro, llegó el Papa de turno y dijo, no te preocupes que yo te voy a liberar del cuerpo, te voy a liberar, no te preocupes. De los cátaros yo creo que habría que hablar detenidamente. A lo mejor algún día nos atrevemos y hacemos aquí un especial de cátaros. Podría estar muy interesante. Porque tiene tela. Claro, si te pones a ver YouTube o redes y ya meten el Santo Grial, ya meten... Ahora resulta unas tablillas mágicas que no sé qué, lo único que hacen es liarnos. Sí. Oye, Fernando, tú me comentaste hace tiempo algo referente a estos cátaros, algo de los agotes, que si te soy sincero yo no lo había escuchado en mi vida. ¿Se me oye? Ahora. Sí. Vale. Los agotes, pues es una de esas etnias malditas que había en España. De hecho, en la zona de Navarra. De hecho, durante casi 600 años han estado prácticamente en la absoluta marginalidad. Y lo mejor de todo, o lo peor, es que nadie sabía por qué. Y recientemente es cuando se ha descubierto que porque eran descendientes de cátaros que llegaron a la zona de Navarra en el siglo XIV, siglo XV, y nada, pues ahí se quedaron. ¿Qué pasa? Que sufrieron un estigma brutal por ser descendiente de cátaros, ajusticiados por la Inquisición. Porque hay que tener una cosa en cuenta, que para mí es la palabra clave de este debate hoy, que es memoria de la infamia. La memoria de la infamia es de lo que se trata, de tú la vas a pagar, pero no te preocupes que tus descendientes también. Así estamos hablando de que el tema de la marginación de los agotes duró hasta 1817, en el que ya el propio gobierno, el Reino de Navarra tuvo que decir, oye, se acabó, ya a esta gente no se la va a volver a marginar más. Pero la marginación fue absoluta. De hecho, no podían tocar siquiera con sus manos los alimentos que... Por ejemplo, para comer, si tocaban un alimento que luego fuese para otra persona, se les podía incluso condenar a muerte. Cuando iban a la iglesia tenían que pasar por otras puertas, se tenían que sentar a los pies de la iglesia, no podían beber de las mismas fuentes que el resto de los ciudadanos. Y de hecho se les enterraba no en los cementerios normales, sino donde normalmente se enterraba a la gente, a los suicidas, porque no se podía enterrar con la gente normal. Es decir, sufrieron la más absoluta marginación. Y de hecho, al final se tuvieron que cruzar entre sí. Es decir, tenían totalmente prohibido casarse con gente que no fuese de ese grupo. Al final se constituyó como una etnia aparte. Y de hecho, esto donde pasó fue sobre todo en Navarra, en los valles del Pirineo, sobre todo en el Valle del Bazán. Y el último resquicio que hay de lo que fueron los agotes es en un barrio de Arizkun que se llama Bozate, que por cierto hay un museo sobre el pueblo agote que está bastante bien. Os invito a que lo conozcáis. Bueno, cuidado con los museos, ahora entraremos por ahí. Pero cuidado con los museos. Vale, y oye, por cierto, has mencionado el Valle de Baztán. Sí. ¿Tú sabías que el linaje de uno de nuestra gente impresionante que emitiremos en el primer capítulo procedía de ahí? Sí. Un marino manchego que era granaíno. Nuestro gran Álvaro de Bazán. Sí. En cuanto tengáis posibilidad de escuchar nuestro primer episodio, que si no pasa nada será el día 1 de abril, ya informaremos a través de las redes, hablaremos un poquito de la historia de don Álvaro. Pero bueno, venga, que me voy. Oye, José Manuel,
Entiendo que por aquella época la sociedad tenía sus propias particularidades, ¿verdad? ¿Cómo estaba el tema? Bueno, pues era muy cosmopolita, algo parecido a lo que ahora sucede. Pero entonces alternaban en la sociedad cristianos, judíos, musulmanes, y entre todos, pues, si no había un sincretismo religioso o la conciliación entre doctrinas diferentes. ¿Qué vino a suceder con esto? Bueno, pues que los judíos especializados en oficios y en profesiones muy liberales, pero también muy artísticas, igual que le sucedía un poco a los musulmanes y no tanto a los cristianos. Pero era, ya digo, una sociedad muy cosmopolita en la que se dejaba ver la influencia de cada vez más de los judíos y los musulmanes en contra de los cristianos, que bueno, pues no sé exactamente en qué proporción, quién sería mayoría o no. Sí que había profesiones urbanas, y que en los urbanos y los oficios textiles y tal predominaban sobre todo en los banqueros de la época, que serían ahora lo que es la banca, los judíos, y que el poder que tenían tanto judíos musulmanes pues chocaba mucho con el de los cristianos. ¿Qué ocurre? Pues que los nobles, muchos de los nobles y mucho del poder civil eran precisamente cristianos, reyes y demás. Por eso es que alrededor de la época de los reyes católicos, y concretamente lo han dicho por aquí, pero desde 1478 aproximadamente se instaura la Santa Inquisición. Inquisición no sé si se ha dicho, pero viene a ser la palabra algo así como investigación, ¿no? Literalmente era una investigación. Entonces investigaban pues a los heréticos, herejes, y bueno, en principio con procesos de excomunión y luego ya más tarde alguno con pena de muerte. Pero bueno, todo fue un proceso. Ahora según vayamos avanzando, veremos cuáles fueron las principales víctimas. Ya, bueno, y aparte de eso, otras características, porque los judíos que estaban desde la España romana en España, esta era su tierra, era Sefarad. Y claro, después de 1000 años aquí viviendo, les expulsaron igual que a los moros. No sé si os estáis dando cuenta que en ningún momento todavía estamos hablando de brujas, de demonios, de hechiceras. No estamos hablando de judíos. De creencias. Sí, de creencias. doctrinas. Oye, yo quería entrar contigo porque tú seguro que sabes algo. Venga, por el tema de hechicera. José Ramón ahora va a entrar un poquito más. Pero, ¿qué de real había de hechiceras aquí en la sociedad de época? ¿Aquí en la zona de La Mancha o por ejemplo, en general? Por ejemplo. Hechicera. Bueno, es que se confunde. O vamos a diferenciar. Es que échanos un cable, José Manuel. Es que el hechizo, a todas las personas que no entienden o no comprenden qué es lo que hace otra persona, pues se le suele condenar precisamente o se le puede señalar o colgar el San Benito, que viene de aquella época, que no era como un tal San Benito, sino, corregidme los historiadores, el saco bendito, con el cual ponían la capucha, un saco y una tabla donde, vamos a imaginarnos a la persona, al reo en este caso, que le ponían además y le dibujaban en una tabla la pena por la cual, o sea, el delito por el cual lo condenaban. Hechizo como tal, bueno, pues es que no son tales hechizos. Yo entiendo que no son hechizos. Hay personas que tienen, en este caso, o tenían, actualmente también las hay personas que tienen pues esa capacidad o ese sexto sentido o esa virtud, por decirlo, o esa gracia de la que se ha hablado durante siglos y que eran por ser diferentes y hacer ciertas prácticas diferentes. ¿Y puede ser, José Manuel, que en la mayoría de los casos fuera la medicina de la época? Sí, bueno, de hecho, me decían hoy, no sé quién me lo comentaba, que
que aquí, o sea, me lo decían que en Daimiel, por ser el pueblo de las brujas, es que estaban precisamente al lado las tablas de Daimiel con la proliferación que hay ahí de plantas medicinales, con lo cual eran muy recurrentes para poder hacer fórmulas con las que curar los males. Si una persona, por tener conocimiento de botánica y lograr curar en la medicina popular que se llama, era contraria a los médicos de la época que tenían unos estudios, pues ahí estaba el mal que estaban haciendo. O yo, que no podía aspirar a esos médicos y tenía que recurrir a mi vecina Pascuala, que sabía utilizar el romero y sabía untarlo también que me quitaba una luxación o me quitaba... Sí, bueno, hay personas que como he comentado, las saludadoras, curanderismo, ahora lo hablaremos, que tenían esa especial virtud. Bueno, pero es que eso sucede actualmente con profesiones en las que los fisioterapeutas o fisioterapeutas, mujeres o hombres, tienen esa virtud de poder sanar y curar. Algo parecido sería, pero sin tener los estudios previos. Más o menos, ese era el panorama que teníamos en la España del siglo XIV. Pero Ángel, vamos a entrar un poquito más en la Inquisición española. ¿Qué tenía de particularidad esa Inquisición? Bien, la Inquisición española tiene la particularidad, ya he comentado, que es más tardía que la Inquisición extranjera, por decirlo así, surge a finales del siglo XV, y sobre todo que es muy dependiente de la monarquía, muy dependiente de los reyes directamente. Si me permites, voy a volver un poco a los orígenes de la Inquisición para que esto quede claro. Surge en Francia, en el sur de Francia, a finales del siglo XII, y luego el Papa Gregorio IX, mediante la bula Excommunicamus, crea la Inquisición pontificia, directamente dependiente del papado, y que será la que actúe de forma efectiva en toda Europa, ¿no? Esa Inquisición apenas tuvo aplicación en España, sí que había la justicia real tenía, digamos, perseguía esas mismas herejías, pero de forma más moderada, ¿no? En Aragón sí que se llegó a implementar, pero ya a finales del siglo XV esa Inquisición pontificia estaba totalmente olvidada. Y es por petición expresa de los reyes católicos, Isabel y de Fernando, al Papa, cuando se crea ese tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que es lo que conocemos como la Inquisición española. Concretamente en el año 1478, por bula del Papa Sixto IV, exigit sinceras devotionis affectus, es decir, algo así como exigir una sincera devoción. Así comienza la bula, ¿no? Y su principal característica está muy vinculada al poder real, hasta el punto de que es la corona la que elige al inquisidor general. Entonces, ¿estamos hablando de un órgano de control del Estado? Es un órgano estatal por completo, es un tribunal eclesiástico, sin duda, porque lo que persigue son delitos de herejía, pero en la medida de que el inquisidor general lo pone el rey, pues es algo totalmente dependiente del Estado. Y bueno, ¿cuáles son las causas de por qué piden los reyes católicos esta creación? Bueno, pues esta petición dicen que procede de una queja que un dominico llamado Alonso de Ojeda lanza a la reina, diciendo que existen muchas prácticas judaizantes en el reino, porque hay que aclarar, la Inquisición no persigue judíos, no persigue musulmanes, persigue cristianos, únicamente cristianos bautizados, porque si no eres cristiano bautizado no puedes ser hereje, no te puedes desviar de la norma si no eres miembro de la norma, ¿no? Entonces, ante este grupo grande de judaizantes, sobre todo en Andalucía, los reyes piden un informe a dos grandes clérigos de la época, Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, y Tomás de Torquemada, dominico, tan conocido y legado de la Inquisición, y mediante esa bula pues se crea la Inquisición española. Perfecto. Y sus causas, que te iba a contar. ¿Por qué lo piden, además de esa primera denuncia, ¿no? Lo primero que perseguían era una unidad religiosa del reino, es decir, unus regius, unus religius, un rey y una religión. Entonces querían unificar los reinos en lo político y también en la creencia, ¿no? Para hacer un aparato estatal fuerte. Y además eso les permitía intervenir en asuntos religiosos sin intervención del Papa, porque eran capaces de nombrar al inquisidor general. También pretendían debilitar esa oposición aragonesa a través de un tribunal propio y, sobre todo, acabar con una minoría judeo-conversa que era muy poderosa en aquel momento. Vale. Entonces, el tribunal les permitía esto. Y también como fuente de financiación. El proceso inquisitorial, al fin y al cabo, requisaba los bienes del reo y eso pues era dinero contante y sonante que entraba a las arcas reales. ¿Qué mejor para un Estado que controlar la religión?
Perfecto. Bueno, y entonces vamos a empezar a centrarnos un poco. Las principales víctimas que tuvo la Inquisición. Herejes. O sea, la Inquisición persigue herejes. ¿Cuáles son los 3 tipos de herejía principales que se persiguen en España? Pues en un primer momento, los herejes judaizantes son estos cristianos nuevos, conversos, que han renunciado a su creencia judía y se han bautizado, y que a partir de 1492 no puede quedar ningún judío en España, ¿no? Porque han sido expulsados de Sefarad. Entonces, todos los que quedan aquí, en teoría, deben ser cristianos. Entonces, en ese primer momento, el objetivo predilecto, digamos así, de la Inquisición es el hereje judaizante. Luego están los herejes maometizantes, que son aquellos cristianos que habían sido musulmanes, los conocidos como moriscos, pero que en secreto seguían realizando prácticas, o sea, se seguían llevando su religión. Pero, curiosamente, el tribunal los respetó mucho, no se metió mucho con los moriscos hasta prácticamente la rebelión de las Alpujarras. Y aquello de cómo solucionaron aquello, más que meterse con ellos, lo que hicieron fue directamente expulsarlos en el reinado de Felipe III. Los repartieron, si no me equivoco, por toda Castilla. ¿A los moriscos? Sí, después de las Alpujarras. Sí, claro, primero hicieron una especie de diáspora, pero luego al final dijeron, mira, esto no hace más que dar problemas fuera del reino. Quizá lo sepas tú mejor que yo, pero tengo entendido que por lo menos 100 de esos moriscos acabaron por aquí. Se dice que había muchos moriscos en Villarrubia de los Ojos. Yo tengo entendido que unos 100 acabaron por aquí y gracias a ellos se transformaron los molinos de Alameda de Cervera para convertirlos en molinos de pólvora. Es una teoría curiosa, no te lo puedo asegurar, pero es una teoría curiosa. Y sobre todo, el hereje protestante. Es el hereje puramente dicho. La última etapa. Es la última etapa ya, a partir del reinado de Carlos I, del Concilio de Trento, se persigue al protestante, que es el hereje puramente dicho. ¿Es en esa época cuando podemos decir que se inicia la leyenda negra? La leyenda negra, sí, efectivamente, parte a partir del reinado de Felipe II, y la leyenda negra no es otra cosa que propaganda inglesa y alemana en contra de la monarquía hispánica. Eso lo vamos a ver. Es nuestro principal enemigo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. José Ramón, aprovechando esto que nos cuenta Ángel, ¿qué te parece si nos cuentas sobre un caso real y documentado por aquí cerquita, vamos? Yo creo que es aquí en Alcázar. Un caso real que está documentado. Lo primero que había que diferenciar era hechiceras y brujas. Venga, dale. Las hechiceras eran mujeres que se dedicaban, como bien habéis dicho, a prácticas medicinales, atendían a los partos y también hacían algunos hechizos, echaban algunos polvillos. Bueno, pues el caso este es de un juicio que le hicieron a las brujas. Había 3 brujas de ellas en Socuéllamos. Una mujer, Ana de Alarcos, casada con Juan García. Tenemos nombres, ¿no? Sí, sí. Y está muy bien documentado. En una noche que se van a segar, esta tal Ana de Alarcos, que por lo visto vestía de hombre, era una mujer rara, era una mujer rarilla, y Juan García era por lo visto un poquito calzonazos. Lo dominaba la mujer esta. Pues nota que le quieren robar a su hija. Llevaban una hija pequeña, unas manos largas tiraban de la criatura del carro. Total que a otro día ella no podía segar porque había pasado toda la noche luchando contra este demonio. Este demonio o bruja se llamaba Quiteria López, que había tenido una relación con el marido. Siempre en estos casos suele haber lío de faldas, siempre hay líos de faldas. Bueno, pues la cosa se queda así, vuelven al pueblo después de segar y da otro caso de, como habéis dicho antes, de un morisco nuevo, vamos, de un cristiano nuevo, que se instala en Socuéllamos, que a ese también entran en su casa las brujas, pero estos se defienden y le sacuden con una cepa a la bruja en la cabeza y huyen. 3 brujas que había huyen de la casa y por lo que ya, claro, todo se revoluciona en Socuéllamos y llegan a oídos de los de Uclés. Los de Uclés pasan a Cuenca, que era donde estaba el tribunal de la Inquisición. Cuando hablas de los de Uclés te refieres a la Orden de Santiago, claro. Llega a oídos de los de Cuenca y mandan ya un inquisidor a Socuéllamos. La tal Quiteria López le recrimina en varias ocasiones a Juana que por qué la
la acusaba de una cosa que no había hecho y tal, porque solo la había conocido por las ropas, ¿no? Y tal. Bueno, pues, y le dice, porque Quiteria ya había tenido algunos roces ya con la Santa Inquisición. Al final llaman a declarar a Quiteria, a la comadre del Cepillo, era una amiga suya, y a Catalina Sánchez, las tres brujas que decían que estaban allá en Socuellamos. Bien, pues después de muchas preguntas, tal, no consiguen demostrar que eran brujas. A una solo de ellas, a la comadre, la habían denunciado por bruja porque llevaba un moratón en la frente, que decía que era con la cepa que le había dado. Bueno, pues todo el pueblo declaró a favor de estas muchachas, pero el inquisidor no se fiaba. No se fía y la condenan a cuestión de tormento, que era ya cuando ya te torturaban en Cuenca. O sea, ya te mandaban a Cuenca y ahí no tenías empate. Que consistía en 3 tormentos nada más: agua, cordeles y garrotes. El agua se sigue utilizando hoy en día. Te ponen un trapo, se lían a echarte agua hasta que te asfixias, te van quitando trapos y te van echando agua. Y los garrotes era el potro que te iban dando vueltas con la cuerda. Ahora entraremos seguramente. Y ahí ya se pierde el caso, porque ponen varios recursos, incluso los fiscales quieren defender a esta mujer, pero esta mujer termina en Cuenca. Y ahí ya se pierde el tema. Impresionante. No sabemos más. El primero, resérvate que me tienes que contar más todavía. Fernando, ¿y cómo estaba organizada la Inquisición? A ver. Española, perdón. Vale, ¿se me oye? Sí, vale. se te oye. Vale, pues como bien ha dicho Ángel, pues nada, a partir de 1478 en Castilla renace lo que es la Inquisición. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que se hace también la de Aragón, se puede decir que es la primera institución plenamente española, por la unión de las dos coronas. Vale, y como hemos dicho antes, es una unión entre lo político y lo religioso. Es decir, a través de lo religioso se pretende controlar de forma política. Por eso, al principio, iba a por lo que eran los cristianos nuevos. Pero cuando se dieron cuenta que era un aparato de control férreo que iba muy bien, dijeron en 1492, los que sean judíos, que se vayan. ¿Qué pasó? Pues que muchos se transformaron en cristianos, en mayor o en menor medida, y aquí es donde la Inquisición en los primeros años pudo actuar muy bien. Pero bueno, vamos a empezar hablando de cuál era la jerarquía de esta organización. Como hemos dicho, había un Consejo General que estaba presidido por un inquisidor general. Por ejemplo, en el vídeo que hemos empezado antes, Tomás de Torquemada. Peculiaridades. Este cargo lo ocupaba un monje dominico, como bien has dicho. Y voy a contar un chascarrillo. Dominico es un juego de palabras que dice Domine Canis, los perros de Dios. De hecho, el fundador de esta orden, Santo Domingo de Guzmán, hay una leyenda que dice que la madre, cuando estaba preñada, soñó que iba a tener un hijo, que no era un hijo, era un perro con una antorcha en la boca. Para que veamos cómo es de legendario y tal, y los salvaguardadores de la fe que se considera esta gente. Pero bueno, y dentro de los inquisidores, por así decir, normales, que estaban por debajo, habían unos que eran teólogos, que se dedicaban puramente a lo teológico, a la religión, y otros que eran juristas, que manejaban el tema, pues eso, de lo que eran las leyes y cómo las corrompían. Luego, según vamos bajando en el escalafón, pues hay un fiscal, existen los receptores, los calificadores, que por así decir se encargan un poquito de la doctrina de la fe. Vamos bajando, luego están los notarios de secuestros, que esos son los que se encargan del tema de la confiscación. Porque hay que tener en cuenta que lo primero que había, si era fuerte como no la acusación que había sobre ti, lo primero que hacía la Inquisición era quitarte todos los bienes. Eso es lo primero. Luego había un notario también del secreto y luego estaba una figura muy peculiar, que era, para mí es el eufemismo en estado puro, el familiar.
Familiar, por así decir, era un cargo que era odiado entre toda la población, pero a su vez todo el mundo quería tener ese cargo, que se encargaba, por así decir, de hacer el trabajo sucio de la Inquisición, de ir a acusar a la gente, de ayudar en los procesos de interrogatorio, etcétera, etcétera. Ojo, un cargo feo que no quería la gente, pero si te pones a analizar actualmente muchos documentos de la época y hacen mención de alguna persona, lo primero que pone es familiar de la Inquisición, que es curioso, ¿eh? Claro, era un cargo que de cara al pueblo llano era infame, pero de cara a la corona ya automáticamente estaba clasificado como cristiano viejo, que era la forma de designar a los que no eran conversos. Aparte, podían portar armas y evitaban pagar muchos impuestos. Es decir, que era un chollo, era el trabajo sucio, pero en una época de carestía, pues vamos, que estaba muy bien. De hecho, hasta 1530, que la Inquisición funcionaba muy bien, era brutal el número de gente que se apuntó a ello. Pero a partir de que la Inquisición empezó a ser deficitaria, puesto que ya no quedaban ni judíos, tampoco había tantos judíos conversos y la actividad empezó a decaer, pues ya tuvieron que poner coto. Muy bien. Como curiosidad, sí, en la calle Morón, de aquí, de Alcázar de San Juan, se conserva un escudo de la Inquisición que se dice que es porque eso era la casa de un familiar de la Inquisición. Vale, ¿era de un familiar? Sí, eso es lo que tengo yo entendido. Vamos. Claro, tenía mis dudas porque yo lo único que conocía era el escudo, nada Claro, más. pues se dice que esa casa era de un familiar de la Inquisición, que se les conocía por entonces como los ojos y oídos del tribunal. Tenía que ser muy orgulloso para plantarse el escudo ahí en toda Claro, la él fachada, estaba orgulloso de ser familiar, porque claro, era cristiano viejo, tenía limpieza de sangre. O sea, no quedaba mancha de sospecha sobre su linaje, entonces, con el escudo puesto en la puerta. Qué bueno. Volvamos a las víctimas. Sin duda la comunidad judía, o mejor dicho, algunos de esos nuevos cristianos fueron de los más perseguidos por prácticas judaizantes. José Manuel, ¿tú tienes alguna información de cómo hacían esas prácticas o hay algo que haya llegado hasta nuestros días? Bueno, ha llegado y todavía se pueden ver y de hecho hay personas que las realizan. Pero se han registrado documentalmente, por ejemplo, tenemos a nuestro don Rafael Mazuecos, Pérez Pastor, su obra Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha. Para muchos, un mentor. Yo me incluyo, un mentor. Sí. Yo me incluyo. La verdad es que es una obra de referencia para entender y comprender la historia contemporánea, sí, totalmente. Y es un lujo tenerlo aquí en Alcázar y más allá de la comarca. Pero sí, esas prácticas que la parte más amable de esas prácticas es cuando tenían un fin, que era poder curar a una persona. Entonces, bien sea por el efecto placebo, que podría también darse, había como en todas las cosas, quien lo hacía bien y quien lo hacía mal. Entre otras personas había videntes, curanderos, salvadores, que practicaban de alguna manera pues oraciones contra el mal de ojo, para curar de asiento, para las torceduras, que tenían oraciones para interrumpir las tempestades, incluso salmos, ensalmadores en salmos, y también, pues personas que por alguna razón u otra, algunas ligaban también, había también una práctica que era la de ligar, y era dar lo que se ha venido aquí diciendo en la comarca y he recogido, daban el tazón. El tazón. El tazón. Sí, era un brebaje que se preparaba con ciertas partes del cuerpo de una mujer o incluso de animales para dárselo a beber a un hombre y que le pudiera ligar y poderlo embrujar en alguna medida. Algunas prácticas de estas que en el caso, como que ahora nos dirá José Ramón, me imagino, de María Barrera, ¿verdad? Pero que también la parte amable de esto es que María Barrera ayudaba a personas a desligar y era requerida incluso por sacerdotes de la época, ¿verdad? Bueno, médicos. ¿Qué prácticas? Pues entre otras a los moriscos, y de ahí viene una leyenda en cuanto a un plato gastronómico como es el de los duelos y quebrantos. Decían el nombre que ya figura en nuestro Quijote, viene a significar un poco que se lo hacían comer a los moriscos para probar su conversión, porque lo comían con duelo del alma y quebranto del corazón, algo así es la leyenda, de manera que era una forma de afianzar su conversión al cristianismo
aunque algunos lo hacían, no era cierto. Luego también otra parte, en las danzas, tenemos unas danzas de judíos y pastores en la época, en las que se representaban externamente y se proyectaba socialmente pues esa fe o esa conversión, la lucha entre el bien y el mal. Tenemos un ejemplo muy claro aquí en Camuñas, con los pecados y danzantes. Son danzas que vienen, de ritual que vienen desde la época pues del siglo XVI, XVII hasta nuestros días ha llegado, y que le damos una interpretación que precisamente es el triunfo de la gracia sobre el pecado. Y que bueno, pues ahí están y que todavía están en nuestros días. Algunos quieren ver incluso más lejanas aún, pues esas danzas de cintas o danzas pírricas o danzas de palos, danzas relacionadas con la fertilidad de la tierra y que luego se han ido cristianizando y dándole un enfoque más cristiano. Volviendo al doctor Mazocos, y es curioso que, bueno, algo tan en secreto lo difundiera como lo hizo, pero también hay que entenderlo desde el punto de vista científico, que es como se han de tratar este tipo de cosas y no de otra manera. Entonces, don Rafael Mazocos publica hasta 2 o 3 oraciones de la Ojo en sus libros. Una dice: 2 te han puesto malo, 3 te han de sanar, Jesús, María y la Santísima Trinidad. Dios te libre del mal de ahojo, de mujeres mundanas y de perros rabiosos. Se persignaba la persona que lo tenía, que decía la oración, y recomendaba a la persona que se acostara para que luego, cuando se levantara, estuviera bien. Hay otras prácticas, como es utilizar agua y aceite y meter el dedo, bueno, y hacer la señal de la cruz, y bueno, y otras. Y entre el catálogo de todo este tipo de prácticas, don Rafael Mazocos apunta ya desde la parte médica, desde su visión médica y también desde la visión del curanderismo local, lo que era un aire, que era la disfiguración de una persona cuando le daban un aire, babeando, que vendría a significar lo que actualmente puede ser un ictus, ¿no? Claro, un aire. Donde se desfiguraba la persona de alguna manera, las torceduras que con las manos se arreglaban, la antihistérica, que era un agua que vendían en las boticas, la subía, la calor, el almenaque, la dolencia clara, el amago, el asco, es el preludio del asiento, la echaera, el pelo y así otras cuantas más. A ver, las enfermedades estaban y teníamos que tener alguna forma de poder buscar ese remedio cuando no teníamos acceso a un médico, sobre todo por aquella época. Oye, Fernando, vamos a entrar un poco en chicha. ¿Me puedes explicar cómo era en realidad un proceso? A ver. Desde el inicio. Vale, pues vamos a empezar por lo más importante. Si la Inquisición iba por ti, es porque alguien te había acusado. José Ramón lo ha dicho antes, había muchos líos de faldas, de envidias, esas cosas que a día de hoy pueden pasar, solo que las consecuencias podían ser nefastas. Al principio había una cosa que se llama el edicto de gracia. El edicto de gracia es cuando llega pues, un inquisidor de zona o el propio párroco y dice: a ver, tenéis 30, 40 días para confesar de motu propio que habéis hecho alguna práctica que está en contra de los valores cristianos, como podía ser la blasfemia, la bigamia. Es decir, que no hay que ir a cosas muy rimbombantes. El caso es eso, que si tú te acusabas a ti mismo, pues nada, pues lo único es eso, te ponían el San Benito y a pasearte, entre otras cosas, porque de la humillación no te libraba nadie. Pero luego llegamos al edicto de fe. El edicto de fe es cuando llegaba ya el inquisidor y decía: el que acuséis va a pasar por aquí. ¿Qué pasaba? Te acusaban y podía ser, pues eso, pues un vecino envidioso, alguien que te había visto hacer alguna práctica en contra de la moral, etcétera, etcétera. De momento llegaba el tribunal y llegaban los alguaciles, te detenían y te confiscaban todos los bienes.
Eso sí, pasabas a un lugar secreto, una especie de cárcel secreta, y eso es realmente lo que más temía la población, el secretismo que había en torno a ese proceso. A ver, y por aquella época estábamos jugando con el paso al reino de los cielos. Totalmente, con la fe no se jugaba. Es decir, una cosa que a día de hoy nos puede parecer muy mundana, muy tal, no tiene importancia, contra Dios no se juega. Oye, yo tengo una pregunta. Cuando ya sabemos que el edicto de gracia, como has dicho, era que uno mismo se arrepintiera y que confesara. Cuando estábamos en el caso de edicto de fe y yo te denunciaba a ti, ¿tú sabías que yo te había denunciado a ti en algún momento? No, siempre había como una especie de secreto en el que no se decía quién había sido. De hecho, era parte de la fórmula, porque entonces es cuando la gente se animaba. Si tú sabes que te van a decir quién es y tal, esa persona se puede vengar de ti o su familia. De la otra forma es como... Y es así como funcionaba. Vale, pues entonces ya conocemos un poco el inicio. Oye, José Ramón, ¿te parece si contamos otra historieta? Pues vamos a hablar de María Barreda. María Barrera, Sí, muy bien. que era La natural de habéis mencionado antes, ¿verdad? que era de aquí, natural de Alcázar de San Juan, y se dedicaba al curanderismo y a la hechicería. Esta creo que era famosilla, ¿no? Sí, curaba de mal de ojo, de asiento, lo que ha comentado, y preparaba bebedizos para si querías ligar con alguna, te preparaba el bebedizo, cobraba un real por el bebedizo, y en 1608 la detienen, pero la sueltan. No, tampoco encuentran mucho donde hurgar. Ella se... Joder, que no lo voy a decir. Se exilia a Campo de Cristana, Se marcha a Campo de Cristana. Y vienen, iban a buscarla, claro, sabían dónde vivía, pues iban a buscarla. Y ella hacía lo que era el manto de los recién nacidos, el manto de los niños. Eso no lo sabía yo, cuéntanos Bueno, qué es pues eso. cuando parían y tal, que yo pienso, claro, pues no lo explican bien, pero que con la placenta o algo untaban los Quiero mandos. recordaros, todo esto son documentos que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional y son casos reales de acusación, ¿vale? Untaba el manto, tú te ponías luego el manto encima y te protegía y te curaba de todo mal. Bien, pues también hacía muñecos para sanar, los ponía con alfileres, vello púbico, o sea, eso eran ritos que le encargaban. Y el poder le venía, según ella, de los diablos que invocaba. Entonces la acusan ya de brujería. Y ahí es donde le viene la desgracia, porque decía que los invocaba en el Calvario, se iba al Calvario, hacía un círculo, se despeinaba, iba descalza, invocaba y charlaba con los demonios, y ya los demonios le daban la receta para el caso que tenían. Entonces, va a curar a un médico que tenía un mal, encuentran el muñeco, porque la denuncia, ese médico al final la denuncia, que por ahí es a lo que vamos. Los médicos, si veían competencia, tardaban muy poco en denunciar a las curanderas. Y por esas declaraciones del médico, de haber encontrado el muñeco con el que lo cura, un sapo y pocas cosas más, la detienen y la encarcelan. Tampoco se sabe ya nada más. Mala salvación tenía María Barrera. No sé cómo acabó el procedimiento, pero por lo que cuentas eso era... Sí. Era fuego. Fernando, vamos a continuar. Ya me has denunciado al oficio, probablemente tú y yo tenemos conflictos con la linde de nuestras tierras y has decidido denunciarme. Ya me han metido en esa secreta y misteriosa prisión. Bueno, y ahora viene la chicha, ¿no? La tortura. Pues, a ver, José Ramón lo ha dicho muy bien. Siempre toda la parafernalia que tenemos en torno a lo que es la Inquisición nos lleva a la mente siempre el tema de la tortura. Espera, que yo estuve el otro día en Toledo y fui a un museo de estos. La dama de hierro, el buey al rojo vivo, palillos en las uñas. Y si soy mujer, utilizaban la pera. No voy a ser descriptivo porque por lo menos queda algún niño por ahí. Venga, cuéntame, ¿qué hay ahí con eso? Pues te voy a decir una cosa, es todo un poco fake, pero bueno, porque como bien ha dicho José Ramón, aquí solo se podía
hacer tormento o suplicio, que es una palabra muy bonita para definirlo, y era el tema del potro, la garrucha y la toca, que es el suplicio del agua o tormento del agua. El resto, por ejemplo, has dicho la dama de hierro. La dama de hierro se inventó en el siglo XVIII, o sea que es una cosa muy posterior. Qué desilusión. Y por ejemplo, el tema de la pera se utilizó como método de tortura, pero arriba de los Pirineos. Es decir, aquí en lo que es la península ibérica, el tema de la Inquisición, como bien habéis dicho, se perseguía lo que era puramente religioso. Sin embargo, en el mismo tiempo, mientras estaban matando por temas religiosos en la guerra de los 30 años, en torno al siglo XVII, ahí sí que se perseguía a lo bestia el tema de la hechicería, la brujería, y era como todo muy, pues eso, en bucle. Y ahí sí que se utilizaban ese tipo de torturas, que obviamente rozaban la misoginia más absoluta. O sea, que aquí no... Aquí poca cosa. Aquí más leyenda negra. A ver, torturaban, pero la tortura que había era más como si fuese para otra cosa. Es decir, no por el mero hecho de religión. Igual que se utilizaba tortura para sacar, por ejemplo, ¿a quién has asesinado tal? Los mismos procedimientos, ni más ni menos. A ver si me vas a decir ahora que en todo ese proceso de tortura había siempre un escribano y un médico. Ya solo faltaba eso. Por supuesto, a ver, había un escribano que anotaba todo lo que se decía por parte del reo cuando se le estaba torturando, y también había un médico, porque no podía ni perder el conocimiento ni podía sangrar. Esto como el chiste malo de la represión fue abolida sin derramamiento de sangre, todos fueron asfixiados. Pues un poco eso, es decir, tampoco es que, ay, pobrecito, no, se torturaba, pero se intentaba que cantase lo máximo posible. Eso sí, luego tenía que volver a testificar, pero sin tortura. Y si no coincidía, vuelta al ruedo otra vez. O sea, era como el pez que se muerde la cola, ¿no? Totalmente. Muy bien, pues fenomenal. Vamos a avanzar un poquito, chicos, que como siempre se nos va la hora. Ángel, volvemos a hablar otra vez de las víctimas. ¿Cómo evolucionó esa persecución durante los años? Bueno, sí, pues hemos comentado antes un poquito que la Inquisición no persiguió a todo el mundo por igual durante todo su periodo de existencia, y sobre todo se fue adaptando mucho a las necesidades del poder en ese momento. Más o menos como es un tribunal eclesiástico, pero es un tribunal que está bajo el control directo real, pues van adaptando un poco la persecución o dónde hay que ser más incisivo en esa persecución, dependiendo de las necesidades. En una primera etapa, pues evidentemente se persigue más al hereje judaizante, justo por este control de ese sector social poderoso que querían aniquilar los reyes católicos. Después de la expulsión de los judíos, sobre todo porque hay que acabar con ese resto que queda de judaizantes en los reinos, los musulmanes, o los maometizantes, mejor dicho, serían pues perseguidos después. Y sobre todo, por ejemplo, en América, el tribunal tenía prohibido perseguir a los indios. Sí, eso tenía entendido, ¿verdad? Porque, claro, los indios no son cristianos. Entonces no... Pero era porque los indios no tenían alma. Pero eso hubo un debate en la escuela de Salamanca bastante profundo para ver si tenían alma o no. Porque los indios, por ejemplo, debatían si los españoles tenían cuerpo, porque alma tenían claro que tenían. O sea, para que veáis un poco la diferencia de la concepción del mundo en dos continentes distintos. Sí, pero luego ya si tienen alma, se pueden evangelizar, perfecto. Y de hecho los evangelizan. Pero, por ejemplo, se dice que los inquisidores nunca procediesen contra los indios, sino contra los cristianos viejos y sus descendientes, y las otras personas contra quienes en estos reinos de España se suele proceder. Es decir, tienen mucho cuidado de perseguir solamente a quien deben perseguir, ¿no? Y luego, pues sobre todo, la Reforma Protestante a partir de Trento. Sí, al final, ¿no? Exactamente. Además, hay conflicto político en Alemania. Carlos I está gastando mucho dinero y muchos militares en esa guerra de religión, precisamente que tienen como origen y como excusa la reforma de Lutero. Entonces, pues claro, el hereje protestante se persigue mucho. Y luego, en cuanto a la superstición y a la brujería, sí que se persigue a lo largo de todo el proceso de existencia de la Inquisición, pero sobre todo una cosa ya al final, cuando no quedan herejes reales que perseguir, pues bueno, vamos a meternos con esta señora que hace un bebedizo, vamos a meternos con aquel que hace la oración, porque claro, alguien tenemos que juzgar, sino de qué vive el tribunal. Pero quiero romper una lanza a favor del santo tribunal de la Inquisición. Rompe. Y es que se procesaron muchas personas
Sí. Pero en España se condenaron muy pocas y a muerte muchas menos. O sea, realmente los que quemaron brujas sin conocimiento fueron ingleses, alemanes y franceses. Y para el imaginario colectivo queda que es la Inquisición española la que se dedicó a... A ver, hay una cosa que, Fernando, lo has comentado. El principal que pasaba en el momento de la acusación era la confiscación de bienes. Sí. Era lo más interesante que había Es que era lo más importante. Al principio, como he dicho, para las arcas fue una fuente de financiación. Lo que pasa que a mitad del siglo XIX... ¡Qué susto! ¿Se oye? No. Pues nada, voy a seguir hablando y ahora lo cuento. Espera. A ver, así. Vale, pues nada, pues lo que os iba a contar. En el siglo X, hasta mediados del siglo XVI, claro, por el tema de los judíos conversos y tal, los cristianos nuevos, era gente de alto poder adquisitivo. Por lo tanto, fue una cosa, vamos, bárbara, porque ahí vieron una fuente de recaudación importante, porque los judíos, como bien hemos dicho, eran gente que tenía un nivel cultural alto, tenía profesiones buenas, como ha dicho José Manuel. El caso es ese, que a partir del de mediados del siglo XVI es que ya es deficitario, ya había que rascar y arañar, pero vamos, ya cuando nos metemos en el siglo XVIII ya es que era muy difícil y los casos eran muy extremos. Y ya si nos metemos ya en el siglo XIX, que fue abolida hasta 3 veces, siendo la definitiva en 1834, pues agarre y vámonos. Pero bueno. A ver, ayer me puse una peli para motivarme, como sabía que iba a venir al directo. ¿No me vais a hablar ninguno de Zugarramurdi? A ver, por favor. Tengo que decir una cosa de ese tema. La culpa la tuvo una chica que vino de Francia, de estas, de las paranoias, de las brujas, de no sé qué. Y realmente el tema tampoco es que estuviese muy sujeto. El caso sí, allí se desató la histeria colectiva, fueron a Logroño, de hecho en el proceso de tortura más de alguna murió. De hecho, luego en un proceso que luego hablaré de él, se la condenaron a las que habían muerto lo que era en su efigie, es decir, en estatua, pero bueno, ahora luego hablo de ese tema si quieres. Vale, Fernando, no sueltes el micro. Continuemos con el proceso. ¿Y a la que toca? ¿Auto de fe? El auto de fe es el proceso este que estamos hablando. Pues el auto de fe era un acto público, porque como he dicho antes, la memoria de la infamia es lo más crucial aquí, es decir, tú la has liado, no te preocupes, que te voy a hacer pasar una vergüenza ajena que no vas a poder más con todo. Incluso la gente, tus familiares y tal, no van a poder con ello y va a ir de generación en generación. ¿Este proceso qué era? Pues nada, pues le dan un paseillo al reo, muchas veces montado en un burro con el San Benito, y dependiendo de la pena que tuviese, pues a lo mejor llevaba unas llamas, unos dragones, como que iba a ser condenada en la hoguera, o las llevaba para abajo, depende del tema de... A ver, ¿se me oye? Sí. Vale, perfecto, mejor. Vale, pues el caso es ese, que era un pasillo, por así decir, bastante macabro. De hecho, aquí en el pueblo tenemos una rondilla de la Cruz Verde, ¿verdad? Sí. Pues eso es la calle por donde iba el paseillo, que te llevaba hasta una especie de tablado, un cadalso, y ahí delante de una muchedumbre, porque al fin y al cabo era un acto público que venía gente hasta de fuera. Y de hecho dicen que en las llamas de allí la gente se quedaba porque decía que era como que le curaba sus pecados a la gente que estaba allí de público. Es decir, era un acto, vamos, brutal. Lo que pasa que es eso, si nos ponemos en los ojos del siglo XVI-XVII, pues es lo que había. No tenían Netflix, es lo que hay. Así que nada, el caso es ese, que luego ya cuando llegamos a esa especie de circo macabro para nuestros ojos, pues nada, que podían pasar 4 cosas. La primera, que te absolvieran, en plan, no has hecho nada, te han acusado injustamente, ala, vete. Segunda, que se suspenda. ¿Eso qué quiere decir? Pues nada, que no tenemos pruebas suficientes, pero vamos, de momento te vas, pero como te pillemos, te vas a enterar. Y luego tenemos el tema de la reconciliación con las penas, que aquí es cuando ya el reo admite que, pues eso, que ha pecado, de los múltiples delitos que se te pudieran imputar. Por ejemplo, el tema de la bigamia. El tema de la bigamia sí se podía practicar tanto en el Islam como en la religión judía, por eso se perseguía por la Inquisición.
aparte del tema de, pues eso, de la blasfemia. Por cierto, no lo he contado antes, había muchos reos normales que preferían estar en las cárceles de la Inquisición que en las cárceles normales. Y de hecho blasfemaban para decir, pues pasas a la cárcel de la Inquisición. ¿Por qué? José Manuel lo ha dicho, porque se le daba de comer cerdo. Y entonces el cerdo no estaba al alcance de las manos. Pero bueno, seguimos con el tema de la reconciliación. Había varios tipos de pena. Estaba que son las abjuraciones. Estaba la de levi, que es leve, pero que, por así decir, te vas con tu San Benito, te vas con tu pena y la vergüenza. Y cuando terminabas la pena, ese San Benito se colgaba en la iglesia con esa cruz de San Andrés, con el nombre y lo que había hecho, para que luego así los hijos, los nietos y tal tuviesen que soportar esa vergüenza. ¿Qué pasaba? Que la iglesia, como he dicho antes, estaba deficitaria a partir del siglo XVI. Vamos, que si pagaba la multa no pasaba nada, te lo quitaban y ya está. Vamos, que estaba diseñado para ricos. Eso sí, los descendientes no podían hacer ni carrera militar, no podían ser funcionarios, es decir, les limitaba bastante. Pero bueno. Oye, ¿y eso que he visto yo en una peli de juzgar, sacar a un cadáver enterrado para juzgarlo? Sí, claro, es lo que estaba contando antes del caso que hubo también en Navarra. Cuando se moría una persona en el proceso o se escapaba, pues se le hacía como una especie de estatuilla, una efigie, y se le juzgaba al muñeco. Y si había cadáver en este caso, o se había muerto, se le desenterraba y vamos, se le destrozaba. Claro, es que estábamos juzgando el alma. Claro, es que estamos hablando de un juicio divino ante Dios. No estamos hablando de yo es que tengo esta excusa, que tal, que sí que es, pero al fin y al cabo la concepción de todo el mundo es que el de arriba es el que juzga. Muy bien. José Ramón, ¿le damos a otro? No, es que quería hacer un apunte también sobre la cruz verde. Sí. La cruz verde indicaba el inicio del gaso. Sí. Y si ponían la blanca, ahí ya era cuando ya no tenías empatía. Ahí te pegaban fuego. Sí. Eso es lo que quería comentar, que luego tenemos el último proceso, que era la relajación. Ese nombre, otro eufemismo, que era cuando eras, pues que eras pertinaz, es decir, que recurrías varias veces en el delito o que era muy grave. ¿Qué pasaba en este caso? Sí que eras condenado a muerte, pero no te condenaba a la iglesia. Pasabas a la administración civil porque ellos ya te habían juzgado y en la administración civil sí que se encargaba de ello. Y podía ser o cárcel, o galeras, o a la hoguera. ¿Qué pasa? Las cárceles son difíciles de mantener. Normalmente ibas a galeras o te condenaban a la muerte a la hoguera. Pero también pasa una cosa, que si tú en el último momento te arrepentías de esos pecados, que tal y cual, pues a lo mejor lo que hacían antes era pasarte por garrote vil, que todos sabemos lo que es, que hasta hace poquitos años relativamente lo hemos tenido presente en nuestro código penal. Y si no eso, nada, a sufrir directamente, ibas a la hoguera y ahí, vamos, hasta que te churruscaban y ya está. José Ramón, bueno, ¿le damos otro? Vamos con otro caso, vamos con las tortas envenenadas. Bueno. Era muy dado de ir a la hechicera y para que no se notara mucho le echaban la ponzoña a las tortas y claro, si no me equivoco, esta historia trata de dos hermanos, ¿no? Sí, que dos hermanos heredan unos buenos cuartos de los padres. Dineros, Bartolomé García son de aquí. Y su hermana Magdalena eran de Alcázar. Y Bartolomé era un viva la Virgen, ni trabajaba ni nada, quería vivir de las rentas. La buena vida, vivir de las rentas. La hermana, la mujer, pues la moza pues, quería casarse. Y el hermano... Bartolomé quería los cuartos y la criada. Y a la criada, ahora su hermana de criada. Ahora lo entiendo. Pues la hermana al final se enamora de un chaval, el otro los asustaba, se conoce que era fuertote. Al final llega uno y se enamora de ella. ¿Y qué hace? Se va y encarga en Argamasilla unas tortas envenenadas. Se las da de comer y la hermana se empieza a poner mal hasta que empiezan a indagar a ver de qué ha sido el tema. Consiguen llegar a una hechicera de Argamasilla, que le decían Pastora, la hechicera, que les dio el remedio para que pudiera sonar la muchacha.
pero ahí ya toma parte la Inquisición y resulta que el saneamiento lo que quería era terminar de matarla, y al final lo consiguen, y ahí es cuando empieza el proceso, que tampoco se sabe nada más. Se queda ahí. Muy bien. Ángel, vamos a empezar ya al final. ¿Cómo acaba el tema? Bueno, pues la Inquisición pues, sigue su proceso prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando las corrientes ilustradas empiezan a acabar con con la necesidad y sobre todo con la buena valoración del tribunal por parte tanto de las autoridades políticas como del conocimiento social, ¿no? Son estas corrientes ilustradas y sobre todo los cambios políticos del siglo XIX los que desembocarán en la disolución. El que disuelve por primera vez la Inquisición española en España es Napoleón Bonaparte en Chamartín, cuando llega a Madrid en el año 1808, pues el día 4 de diciembre concretamente, abole la Inquisición o la suprime, ¿no? Pero sería restablecida brevemente durante el reinado de Fernando VII. Durante el trienio liberal fue vuelta a abolir. Ese fue un máquina en sí, todo, sí. Pero es que durante la década ominosa la volvió a poner la Inquisición, ¿no? Y ya pues se disuelve de forma definitiva en el año 1834, reinando Isabel II, con la regencia de su madre María Cristina, cuando por Real Decreto de 15 de julio de 1834 se suprime la Inquisición española de forma definitiva, porque ya no se considera útil y era muy cuestionada, tanto dentro como fuera del país. Y ese es el fin de la Inquisición española definitivo. ¿Se transformó en otra cosa actualmente? No, actualmente no existe ningún tribunal que sea el heredero de la Inquisición española, pero sí que existe, digamos, como el heredero de aquella Inquisición pontificia, que había nacido antes en el resto de Europa, y que es lo que se conoce como el dicasterio para la doctrina de la fe. Sabéis que el Vaticano, la curia vaticana, se divide en dicasterios, que son como si fuesen los ministerios. Pues hay uno específico, que es el de la doctrina de la fe, que se encarga de promover y tutelar la integridad de la doctrina católica, la fe y la moral sobre la base de la tradición de la Iglesia. Es decir, ya no persigue herejes, ya no quema brujas, pero sigue defendiendo... Lo mismo, pero sin hacer el burro. Claro, sobre todo responde a dudas teológicas, ¿no? Sobre todo en relación con la evolución del mundo. Es decir, el mundo va evolucionando, la fe debe ir adaptándose, y el organismo oficial que da respuesta velando por la integridad de ese dogma o de esa doctrina es el dicasterio. Y también quiero decir que en el año 2000 San Juan Pablo II pidió perdón públicamente en nombre de la Iglesia, tanto por la Inquisición como por las cruzadas y otros errores. Dijo literalmente: perdonamos y pedimos perdón. Pedimos perdón por el cisma entre cristianos, por el uso de la violencia por algunos que servían a la verdad y por las actitudes de desconfianza y hostilidad hacia los seguidores de otras religiones. Y con eso se da por concluida la Inquisición. Como tal. José Manuel, tú eres un máquina con las coplillas y los refranes. Y yo no me voy a levantar de aquí si no nos sueltas unas cuantas. Bueno, hay algunas referencias, yo las he bebido de las fuentes orales que me dicen, y tenía aquí unos apuntes. Vamos a ver, sobre todo en nuestra niñez, el peor insulto que te podían hacer es decirte que te llamaran judío. Eras un judío. Y entre otras cosas porque escupir en el suelo era de judíos. Entonces estaba muy mal visto eso de escupir, quizás por el paralelismo que existe en que le escupieron a Jesús, y entonces quien escupía se le llamaba judío directamente. Pero también hay, aparte de eso de escupir en el suelo y llamarlos judíos, cuando a un niño estaba sin bautizar se le llamaba que estaba moro, sí, y que todavía no estaba bautizado. Entonces era... y tanto, aún peor, darle un beso a la madre sin haber bautizado a la criatura, porque era tanto como darle un beso en el culo. O besar al niño, en este caso, que estaba dando un beso en el culo a la madre. Son tradiciones que han llegado hasta nuestros días, dichos o refranes, como por ejemplo aquel de que cuando llueve y hace sol, sale el arco del Señor, cuando llueve y hace frío, sale el arco del judío. Aquí estamos en esa dualidad de lo bueno y de lo malo. Y yo, para terminar, tenía que apuntar que han salido aquí las brujas de Zugarramurdi. Sí. Bueno, y la película aquella famosa. Hay algún autor que se dedican también a cuestiones de tradición oral y de patrimonio inmaterial que aplica, que dice que habían aquelarres
de brujas en la historia manchega, y que han quedado hasta nuestros días, han llegado unas coplas camufladas en seguidillas y que se cantan actualmente y sin saber muy bien el significado o maquillándolo de alguna manera. Concretamente es esta que dice: 4 son de la Roda, 3 del Toboso y la capitanita de Tomelloso, por ejemplo, ¿no? Pero son, al fin y al cabo, una aquelarre de 7 brujas que se juntaban para tal. Bueno, se maquilla la cuestión y dice que 4 son de la Roda, 3 del Toboso, pero la más bonita de Tomelloso. Con lo cual, bueno, sobre esto habría mucho que hablar todavía. Habría un montón. Yo, de todas formas, si me permitís, sí, dale. Creo que el tema de la Inquisición, que da para mucho y daría para mucho más, ya no es una cuestión de fe, ya es una cuestión personal de cada cual, y llego a resumir que el que mal hace, su parte saca. Entonces, está claro. Creo que hay libertad para que cada cual pueda creer lo que tenga que creer sin hacer mal a nadie. Nosotros tenemos claro que el debate, que cada uno se lo lleva a su casa. Oye, qué bien rodeado está hoy. Me lo he pasado genial. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y creo que vamos a disfrutar de una última pieza de Mateo, que de verdad es el que se lo merece. Venga. Bueno, amigos, y con esto acabamos nuestro directo en Espacio Sonora. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado aquí este par de horitas. No podía pasar sin volver a dar las gracias a Salvador, que nos ha acompañado, y, como no, a Alberto Martínez y Ricardo Carramolinos, que son los que han estado por aquí con las cámaras y con todo esto. A vosotros y a todos ustedes. Nos vemos el mes que viene. Nosotros os volveremos a ofrecer un buen café, pero eso sí, con historia. Gracias. Muchas gracias.